Buscamos en nuestras Biblias Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Vamos a leer a partir del versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Génesis 28, 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, y si Jehová será mi Dios, entonces esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Qué visión fue aquella que experimentó Jacob aquella noche en Betel? Muchos de nosotros, cuando leemos un pasaje como Génesis capítulo 28, pensaríamos que un evento como aquel debió haber transformado la vida de Jacob. Pensaríamos que debería haber cambiado todo su ser. Sin embargo, eso no fue lo que sucedió. Como veremos el día de hoy, aquella experiencia de Jacob en Betel solo había traído un temor momentáneo en Jacob por el Señor. Jacob, como veremos, seguiría viviendo su vida según su propia sabiduría por 20 años más, hasta que la gracia transformadora de Dios llegue a su vida y lo cambie por completo y lo convierta en Israel. Y esa es la realidad que nos enseñan las Escrituras. Dios puede traer a la vida de un pecador las visiones más maravillosas, puede mostrarle los milagros más increíbles, puede hablar directamente con él, que sin el acompañamiento de su gracia, ese pecador seguirá viviendo en la misma rebeldía en la que había vivido hasta ese momento. Tal es la terrible condición en la que nos encontramos los hombres. Sin embargo, nosotros no debemos pensar que Dios no estaba trabajando con Jacob. Como vimos hace 2 semanas, Dios le había prometido al patriarca no solo las promesas que le había hecho a Abraham décadas antes, sino que también le había prometido estar con él, cuidarlo y traerlo de regreso a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Todo lo que Jacob entonces va a experimentar durante estos 20 años de exilio en Harán había sido decretado por Dios para convertir al engañador en un creyente de Jehová. Va a ser la providencia y la gracia de Dios trabajando en la vida de Jacob lo que hará que al final de esos 20 años en Harán, Jacob levante un altar y lo llame el Elohe Israel. Dios, el Dios de Israel. Jehová ya no iba a ser entonces solamente el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Después de estos 20 años, Dios iba a ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero el engañador debía ser primeramente quebrantado por la mano providencial del Señor. Su orgullo, su autoconfianza debían ser destrozados por el Señor para que Jacob pudiera ver su incapacidad y la locura de vivir una vida siguiendo su propia sabiduría. Y es lo que nosotros también debemos aprender. Y Génesis capítulo 29 entonces nos va a contar el inicio de este exilio que Dios usaría para salvar a Jacob. Lo que veremos hoy será el inicio de la dura mano de la providencia, que como lo dice nuestra confesión, iba a disciplinar, a enseñar y a humillar a Jacob con el propósito de llevarlo a una dependencia en el Señor. Todo lo que le va a ocurrir a Jacob en Harán fue por el designio divino, mis hermanos. Todo. Para su gloria y para el bien del patriarca. Pero todo fue decretado por Dios. Ahora, la manera en la que vamos a estudiar este inicio del exilio de Jacob en Harán será viendo 3 cosas. En primer lugar, veremos aquí en el capítulo 29, en los primeros 30 versículos, la llegada de Jacob a Harán.
Luego veremos la llegada de Jacob a la casa de Labán. Y finalmente veremos el engaño de Labán a Jacob. Veamos entonces cuando Jacob llega a Harán, versículo 1 del capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Literalmente el hebreo dice, y levantó Jacob sus pies y fue a la tierra de los hijos del oriente. Y con esa frase Moisés nos está dando a entender que después de lo que había acontecido la noche anterior, después de aquella visión, de aquella gran escalinata, de aquella gran torre que se originaba en el cielo y que se establecía en la tierra y por la cual subían y bajaban ángeles, y junto a la cual estuvo Jehová hablándole a Jacob, el patriarca entonces se pone en acción, mueve, por así decirlo, sus pies y avanza con prontitud hacia su meta. Eso es lo que esa frase nos está dando a entender. Ahora, ¿cuál era la meta de Jacob? Bueno, Harán. Harán era la meta. Que según Moisés, y nos lo ha dicho a lo largo del libro de Génesis, está en la tierra de Oriente. Y si recordamos bien, Oriente no es nada bueno. Irse hacia el oriente significaba juicio, significaba alejarse de Dios. Fue hacia oriente donde se fue Caín. Fue hacia oriente donde la humanidad se fue, que construyó Babel. Fue hacia oriente donde viajó Lot. Y fue hacia oriente donde Abraham envió a los hijos de sus concubinas. Entonces Oriente no es un lugar bueno. Y lo que Moisés nos está informando es que después de aquella visión, Jacob, se puso en marcha hacia un mal lugar, hacia el oriente, lejos de la tierra prometida. Y después de haber caminado casi 700 kilómetros, desde Beerseba hasta Harán son más o menos 800, había caminado 90 kilómetros cuando tuvo aquella visión, ahora le quedaban 710 kilómetros más o menos. Él se encuentra un pozo en el campo. Y leemos lo siguiente en los versículos 2 y 3. Y miró y vio un pozo en el campo, y aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Jacob entonces, después de una larga travesía a pie y en solitario, llega a este pozo en un campo. Y Moisés nos informa que junto a ese campo habían 3 rebaños de ovejas. Y la razón por la cual estos rebaños estaban cerca del pozo es porque los pastores de Harán lo usaban para abrevar o para darle agua a sus ganados. Ahora, en la antigüedad este tipo de pozos solían estar tapados con grandes piedras. ¿Para qué? Bueno, no solo para que no se ensuciara el agua, sino también para que no la robaran. Entonces tenían que ser piedras muy grandes y pesadas para evitar especialmente el robo. Lo que los pastores entonces debían hacer era esperar a que hubieran varios de ellos para que pudieran mover esa piedra y así darle de beber a sus ganados. Y luego, una vez que tomaran agua los ganados, entre todos volver a poner la piedra. Y qué alegría debió haber experimentado Jacob. 700 kilómetros. ¿Cuántos días le pudo haber tomado a Jacob esa caminata? Solo. Y ahora se topa algunos hombres. Hombres con quien hablar. Y vean lo que les dicen los versículos 4 al 6. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: que si le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. La promesa que el Señor le había hecho a Jacob unos días antes había sido esta: yo estoy contigo. Jacob parecía viajar solo, pero la realidad era que Dios iba con él. Y el hecho de que llegara hasta Harán era una prueba de la fidelidad de Dios a su promesa. Lo triste era que Jacob no parecía reconocer esa mano providencial de Dios en su vida.
Él había sido enviado por su padre desde Beerseba hacia Harán. Había sido enviado solo, sin provisiones, con el propósito en parte de buscar una esposa. Pero sobre todo era para escapar de la mano asesina de su hermano. Y después de haber escuchado aquellas promesas de Dios en aquella noche y de llegar al lugar indicado sin que le hubiera pasado nada, escuchando que ha llegado a la tierra de Harán, que esos hombres conocen a su tío Labán y que él tiene una hija que podría ser su esposa, lo que uno hubiera esperado es que Jacob pudiera reconocer que Dios verdaderamente estaba con él. Pero eso no es lo que entiende Jacob. ¿Reconoce él la mano providencial de Dios guiando sus caminos? Claramente Moisés quiere contrastar lo que está sucediendo aquí en este evento con otro evento muy similar que había sucedido 97 años antes, cuando llegó el siervo de Abraham a Harán en busca de una esposa para Isaac, el papá de Jacob. Y preguntémonos, recordemos, ¿qué fue lo que hizo el siervo de Abraham después de haber hecho aquella travesía muy similar a la de Jacob? ¿Qué fue lo que él hizo? Bueno, él buscó un pozo, ¿se acuerdan? Puso a descansar sus camellos, pero inmediatamente después hizo una oración. Y esto fue lo que dijo, Génesis 24. Oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Como el siervo de su abuelo Abraham, Jacob también había salido de la tierra prometida hacia Harán con una misión igual. La única diferencia era que el siervo de Abraham reconoció su incapacidad de lograr su misión, su objetivo. Y Jacob no. Jacob no reconocía esa incapacidad. Notemos que a diferencia de lo que hizo el siervo de Abraham, Jacob no puede reconocer la mano providencial de Dios, llevándolo hasta Harán, a la tierra de Labán, el hermano de su madre. Porque lo que hace Jacob cuando sabe, se da cuenta que está en Harán, que está en la tierra de Labán, que hay hombres que conocen a Labán y que Labán tiene una hija que podría ser su esposa, en lugar de haber dado gracias al Señor, él lo que hace más bien es pelear con los pastores que habían allí. Jacob debió haber adorado al Señor por su maravillosa providencia, pero él, siendo un pastor, conociendo bien el trabajo del pastoreo, más bien trata de corregir a los pastores. Versículos 7 y 8. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. De nuevo, la mano providencial de Dios no es evidente para Jacob, pero lo que sí es evidente para él es la vagabundería de esos pastores. La realidad era que a esa hora del día no era tiempo para recoger sus rebaños. A esa hora lo que todo pastor debía hacer era darle agua y volverlas a llevar a que comieran pasto, a apacentarlas. Para Jacob era evidente que estos pastores no eran buenos pastores. Eso es lo único que era evidente para Jacob. Y lo peor de todo es que él sabía que estos pastores no le daban beber a sus ovejas, porque según ellos no estaban todos los demás pastores para poder quitar la piedra sobre el pozo. De nuevo, realmente esas piedras, según los académicos, eran piedras muy grandes y pesadas. Pero no habían al menos 3 pastores que pudieran quitar la piedra del pozo. Habían 3 rebaños, por lo menos habían 3 pastores.
Pero todos estaban ahí tirados, esperando a más gente para poder quitar la piedra. Y eso fue lo que molesta a Jacob. Ahora notemos lo que sucede. Ellos le han informado a Jacob que Labán está bien y que su hija Raquel viene al pozo con sus ovejas porque ella era pastora también. La misión que Isaac le había dado a Jacob era buscar una esposa entre las hijas de Labán, el hermano de su madre. Y Jacob de nuevo escucha que Labán tiene una hija que es pastora, que viene a donde está él y tampoco puede darle gracias a Dios por su providencia. No puede ver la mano del Señor guiando su vida. Si no, vean lo que hace más bien en los versículos 9 al 11. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. En lugar de darle gracias a Dios, en lugar de reconocer que Dios había ordenado todo en su vida para cumplir sus propósitos y sus promesas, en lugar de humillarse delante del Señor, Jacob vuelve a sus caminos. ¿Qué fue lo que hizo el siervo de Abraham cuando vio la mano providencial de Dios guiándolo todo para que él pudiera cumplir la misión que Abraham le había encomendado a él? Lo que hizo fue adorar. Bendito sea Jehová, dijo el siervo de Abraham, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad. Y vean lo que dice: guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. El siervo de Abraham reconoce la mano providencial de Dios, llevándolo a él hasta la casa de la familia de Abraham, para darle a Isaac una esposa. ¿Qué había hecho Jehová con Jacob? Lo había guiado igual a la casa de Labán, el hermano de su madre, con bien. Y a Labán le había dado, al menos que sabemos hasta ahora, una hija, que podría ser esa esposa que Isaac su padre le había mandado a buscar. Pero a diferencia del siervo de Abraham, quien buscó una mujer que tuviera un carácter piadoso, ¿verdad? ¿Recuerdan que eso fue lo que hizo el siervo? Una mujer trabajadora, hacendosa, piadosa. Por eso puso todas esas pruebas para que el Señor respondiera y él pudiera saber: esta mujer es una mujer de un carácter piadoso. Esta es la esposa para Isaac. Jacob más bien ve a Raquel, ve su hermosura, porque más adelante se nos dice que era muy hermosa. No ve su carácter, lo cual es una señal de un hombre superficial y sin sabiduría. Y lo que hace es lucirse delante de ella. Jacob ve lo externo, por ser un hombre superficial y egoísta. No ve el carácter que debía haber buscado en una esposa. Y noten que Moisés dice que fue cuando Jacob vio a Raquel que él sube al pozo y él quita la piedra. Ahora, yo estoy completamente seguro que lo que Moisés está diciendo no es que Jacob era caballeroso, sino que Jacob era un vanidoso. La piedra obviamente era grande y pesada, pero la belleza de Raquel era tal que Jacob debía impresionarla. Su confianza no estaba entonces en el Señor, que le había prometido una esposa, porque recuerden, le había prometido una descendencia, sino en sí mismo. Jacob nunca tuvo en cuenta a Dios en todo este asunto. No lo ha hecho hasta ahora. Si él iba a obtener una esposa, sería por algo en él. Él la atraería a él. Ahora, realmente Jacob no era un debilucho, obviamente. Él debe tener una gran fuerza porque alzó esta piedra solo. Algo que los otros pastores ni se habían atrevido a hacer. Más bien estaban esperando que más llegaran para poder levantar la piedra entre todos.
Yo imagino a Jacob como muchos hombres que van al gimnasio, ¿verdad? Y venga una muchacha que les gusta y entonces empiezan a ponerle discos y más discos a la barra, ¿verdad? Y así me imagino a Jacob arremangándose las mangas y levantando la piedra para impresionar a Raquel, confiando en sí mismo y no en el Señor. Esa fue la vana manera de actuar de Jacob. Ahora, después de darle beber agua a las ovejas de Labán, Jacob hace algo que era de muy mal gusto en aquella cultura. Le dio un beso a Raquel. Versículo 11, entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. No dudo que el corazón de Jacob estaba lleno de alegría, ¿verdad? He llegado al lugar, he encontrado esta hermosa mujer. Pero a diferencia del siervo de Abraham, de cuya boca salieron únicamente alabanzas para Dios cuando encontró a Rebeca, de la boca de Jacob salieron nada más gritos y llantos. Jacob entonces le cuenta a Raquel sobre su parentesco con su padre. Y Raquel, como se nos dice en el versículo 2, entonces corre a su casa para contarle todo a su padre, a Labán. ¿Y qué sucede entonces cuando llega la noticia de la llegada de Jacob a Labán? Bueno, este es el segundo punto. La llegada de Jacob a casa de Labán, versículos 13 y 14. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres, y estuvo con él durante un mes. Qué alegría debió haber experimentado Labán al escuchar que el hijo de su hermana había llegado a su casa, a su tierra, a visitarlos. Seguramente fue por esa alegría, ¿verdad?, que corrió a recibir a Jacob, que lo abrazó y lo besó, lo trajo a su casa. Yo no creo que esa haya sido la razón por la cual Labán corrió a traerse a Jacob. Labán no era una buena persona, él era un engañador y era un pillo. ¿Qué fue lo que probablemente estaba pensando Labán? Bueno, pensemos. ¿Qué fue lo que sucedió la última vez que un enviado de la familia de Abraham llegó a Harán? ¿Con qué había llegado el siervo de Abraham a casa de Betuel, el padre de Labán, cuando andaba buscando la esposa a Isaac? Llegó con 10 camellos cargados de tesoros y regalos para la familia de Labán. Y muy probablemente entonces, conociendo a Labán, él corre a recibir a Jacob, no por amor, ni por alegría de que está viendo ahí a su sobrino, sino por interés. ¿Qué riquezas nos traerán ahora? Ciertamente Jacob era su pariente. Él dice, hueso mío y carne mía, dice Labán. De eso no había duda alguna. Lo único malo para Labán era que Jacob había venido con las manos vacías. Y como nos preguntamos hace 2 semanas, ¿qué habría estado pensando Isaac para mandar a Jacob a buscar una esposa en esas condiciones? Sin nada que ofrecer, Jacob entonces, ¿qué tiene que hacer? Trabajar. Y eso es lo que ha hecho de gratis entonces por un mes en casa de Labán. Labán sabía que Jacob era un hombre conocedor del pastoreo, era un hombre fuerte, ¿verdad? Había podido levantar aquella piedra. Y era un hombre que entonces le podía ser muy útil en su casa. Entonces vean lo que sucede en los versículos 15 al 20. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Labán entonces le ofrece un salario a Jacob. Ahora, Labán no está tratando a Jacob como si fuera realmente un familiar, ¿verdad? No, o sea, lo quiere usar como un peón suyo. Y Moisés nos dice que Jacob tenía un plan. Él había venido a Harán a buscar una esposa y él sabía muy bien cuál mujer era la que él quería por esposa.
Él quería a Raquel. Desde que la vio en el pozo fue amor a primera vista. Como vimos, Jacob no estaba preocupado por su carácter, solamente por su belleza exterior. Sin embargo, Moisés nos dice que Labán tenía dos hijas, la mayor llamada Lea y la menor llamada Raquel. Y Lea se nos dice que era una mujer de ojos delicados, que también se podría traducir como de ojos tiernos. Y la mayoría de los académicos están de acuerdo de que esto es una expresión para indicar la diferencia entre Raquel y Lea. Raquel era hermosa y Lea no lo era. Raquel era de bello rostro y de bello cuerpo, y como pensaba Calvino, lo único bello que tenía Lea era la ternura de sus ojos. Ahora, algo que me causó mucha curiosidad fue el uso de esos descriptivos que usa Moisés en este texto, hablando de la mayor y la menor. ¿Dónde antes hemos escuchado esas mismas descripciones? Dos lugares en Génesis. La más cercana en Génesis capítulo 25, ¿con quién? Con Esaú y Jacob, en donde se les describe como el mayor y el menor. Y me causó curiosidad porque esas descripciones no están ahí por casualidad. Moisés no le está usando por casualidad. Nada es por casualidad en las escrituras. Moisés está usando esas descripciones que ha usado antes. Y mi pregunta es, ¿será que Lea y Raquel eran mellizas también? Como Jacob y Esaú. Bueno, podría ser, y me di a la tarea de investigar, y para los judíos, para el Talmud judío, Lea y Raquel eran gemelas o mellizas. La otra referencia a estas palabras, la mayor y la menor, es a las hijas de Lot. En capítulo 19, a las cuales también Moisés las describe como la mayor y la menor. Y si esta es la referencia que Moisés está pensando al hacer esta descripción de Lea y Raquel, comparándolas con las hijas de con las hijas de Lot, entonces lo que nos está diciendo es que así como las hijas de Lot hicieron, así mismo van a ser las hijas de Labán con Jacob. Engañarlo. Jacob entonces, estas son preguntas que nos hacemos en el texto, ¿verdad? Cosas que no se nos dicen, pero preguntas importantes. Jacob entonces le ofrece a Labán trabajar 7 años por Raquel, la que él amaba. Y Labán ve aquí su oportunidad de tener un buen trabajador por muchos años. Él sabe, como veremos, que no era la costumbre en Harán que la hija menor se diera en casamiento antes que la mayor. La respuesta entonces que Jacob le había dado le iba a servir a Labán en una manera para engañarlo. Además, Labán sabe que es mejor que su hija se case con un familiar que con cualquier otro hombre. Y tanto amaba a Jacob a Raquel que aquellos 7 años, dice, se le pasaron como si fuera nada, rapidísimo, porque él amaba a Raquel. Y entonces, al final de los 7 años, Jacob llega a solicitar el pago. Versículo 21. Entonces dijo a Jacob a Labán: dame mi mujer, mi esposa, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Lo que Moisés nos está dando a entender ahí es que Labán no quería soltar a Jacob, sabiendo que ya el tiempo que habían acordado se había cumplido. Él aún no le daba a Raquel por esposa. Labán debió haber dicho: Jacob, ya son 7 años, toma aquí a tu esposa, vámonos. No, nunca le dijo. Fue Jacob quien tuvo que ir a Labán y demandarle su esposa, demandarle el cumplimiento del trato. Dame mi mujer, le dijo. ¿Qué iba a hacer Labán? Bueno, este es el tercer punto del sermón. Labán iba a engañar a Jacob, versículos 22 al 24. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Viendo entonces Labán que no va a poder seguir manteniendo a Jacob trabajando sin darle lo prometido, Labán entonces planea su engaño.
De nuevo, su deseo es aprovecharse de Jacob. Su deseo es tener un gran trabajador trabajando como mano de obra barata. ¿Qué hizo entonces? Bueno, primero le planifica una despedida de soltero. Y lo que hace es llamar a todos los varones de Harán e invitarlos a un banquete. Ahora, ese término que se traduce en nuestra versión como banquete es usado en otras partes del Antiguo Testamento para referirse a una fiesta en donde se dedicaban a tomar vino. Mucho vino. Es obvio entonces que el plan de Labán es emborrachar a Jacob. Y además dice, y a la noche, es decir, cuando ya estaba bien oscuro, Labán toma a su hija mayor, a Lea, y se la trae a Jacob, quien la tomó por esposa, pensando que era Raquel. ¿Qué habrá pensado Lea de este plan de su papá? Mucho más importante, ¿qué habrá pensado Raquel? Raquel tenía que haber sabido que Jacob estaba trabajándole a su padre por ella. Es claro que para Labán sus hijas son mercancías para hacer sus tratos con otros hombres. Son objetos para él con los cuales él puede sacar ventaja de los demás. Pero ¿qué habrán pensado ellas? Lea probablemente vio esto como su oportunidad de tener un esposo. Todos los hombres de Harán sabían que Lea era de ojos tiernos. Nadie se había casado con ella. Pero ¿y Raquel? Ella sabía que Jacob había trabajado por ella. ¿Será que Labán la metió en un closet y la encerró ahí para que no saliera? ¿O habrá participado ella también en el engaño de su padre? Bueno, la verdad es que el texto no lo dice, pero de nuevo son preguntas necesarias que le debemos hacer al texto. ¿Qué está sucediendo aquí? Ahora, también debemos tener en cuenta varias cosas. Primero, Jacob muy probablemente está borracho, pasado de tragos, de copas. Segundo, estaba oscuro, se nos dice, a la noche. Y tercero, la costumbre de las mujeres en esas culturas cuando se iban a casar era cubrirse completamente hasta el rostro. Y era hasta la consumación del matrimonio que el esposo la desvestía para poder estar con ella. Fueron estas cosas las que impidieron a Jacob saber lo que realmente le había hecho Labán. Por eso es que cuando llega la mañana él se da cuenta. Versículos 25 y 26. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Imagínense lo terrible que ha de haber sido esto para Jacob. Él pensó que se había casado con su amada y bella Raquel. Cuando abre sus ojos a la mañana siguiente, se da cuenta que con quien ha estado es con Lea, la mujer no atractiva. Jacob entonces va a Labán y le reclama, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Sin duda alguna esas palabras que dijo Jacob debieron haberle sonado muy familiares. El engañador había sido engañado. Al suplantador le han suplantado su esposa. Así como él se había aprovechado de la oscuridad de los ojos de su padre Isaac para robarle la bendición a Esaú, asimismo Labán se había aprovechado de la oscuridad de la noche para engañar a Jacob. Así como Jacob se había cubierto de pieles de animales y de la ropa de Esaú para engañar a Isaac, asimismo Labán cubrió a Lea para engañar a Jacob. Jacob estaba experimentando en su propia carne lo que él le había hecho a su padre 7 años antes. ¿Por qué pues me has engañado? Dice el hipócrita de Jacob. Pero peor aún, qué hipocresía la de Labán.
Cuando Jacob lo confronta, él se ofende. No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Hasta se indigna de la pregunta de Jacob. ¿Qué tipo de gente crees que somos? No somos cualquier gentuza. Aquí se casa primero la mayor y después la menor. Pero si esa era la costumbre, entonces ¿por qué no se lo dijo a Jacob antes? Para que él supiera. No, Labán lo había planeado desde hace mucho tiempo. Su propósito era retener a Jacob el mayor tiempo posible. Mis hermanos, el primer faraón de Israel fue Labán. El primer tirano en la vida de Israel fue Labán. ¿Qué solución le propondría Labán a Jacob? Versículo 27. Cumple entonces la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¿Qué oferta? Ahora no solo había trabajado 7 años de balde porque no tuvo aquello por lo cual había trabajado, sino que ahora debe trabajar 7 años más para el engañador de su tío. Jacob acepta, cumple entonces la semana de Lea de bodas y al final de esa semana recibe entonces a Raquel como su otra esposa, por la cual debe trabajar 7 años más. A una esposa la amaba y a la otra, dice Moisés, la amaba menos. Y como veremos la próxima semana, es otra manera de decir que la aborrecía. Jacob entonces había venido a Harán por una esposa y se irá con 2. Había venido a Harán para escapar de la mano de un asesino y terminó en las manos de un tirano. Y todo por hacer las cosas a su manera. Todo por seguir su propia sabiduría y no tener en cuenta al Señor. Sin nunca haber ido al Señor en oración como el siervo de su abuelo y decirle: Señor, guíame en lo que he de hacer aquí en Harán. Pero todo lo hizo a su manera y según su sabiduría, y cosechó las consecuencias. Pero aún así, mis hermanos, todo estaba siendo dirigido por el Dios soberano del universo para hacer su voluntad y cumplir las promesas que él le había hecho a Abraham. Él iba a hacer a Jacob, a Israel, una gran nación. Él iba a dar a Israel, a Jacob, la tierra prometida. Y por sobre todas las cosas, iba a traer de una de sus esposas a Judá, de quien vendría el Mesías. La pregunta entonces que debemos hacernos es: ¿cómo aplicar esto ahora a nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, creo yo, entendiendo correctamente la providencia divina. La providencia es la manera en la que Dios sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas y las dirige para su determinado fin. Eso es lo que dice nuestra confesión de fe. Siendo Dios el creador de todo lo que existe, Él es entonces el amo y el Señor de todo. Y todo lo que existe entonces fue hecho por Dios con un propósito, una meta. Un propósito que fue decretado por Dios en la eternidad. Nada entonces de lo que existe está fuera de la providencia de Dios. Todo lo que existe está siendo sostenido, dirigido, dispuesto y gobernado por Dios. Todo. Esa es la realidad del mundo en que nosotros vivimos. No hay nada, mis hermanos, que esté fuera de la providencia de Dios. No hay nada, amigos, que pueda existir fuera de la providencia divina. Como vimos cuando estudiamos Génesis capítulo 2, parte de lo que implica ese entrar de Dios en su reposo era que después de Dios haber creado todo, ahora se dispone a gobernar su universo. Después de crear, el Señor se dispone a gobernar.
Y lo ha hecho de tal manera que todo lo que ocurre en su creación cumple el propósito para el cual Él lo creó todo. No hay nada, como hemos dicho antes, en el universo de Dios que sea rebelde al Señor. No hay ni una sola molécula, como decía R.C. Sproul, que sea rebelde a Dios. Todo está bajo la providencia divina. Todo hará su voluntad. Entonces, como hemos dicho, nada de lo que ha ocurrido desde la creación ha sido un accidente, una casualidad, nada. Todo ha sido gobernado detalladamente por el Señor, desde lo más grande hasta lo más ínfimo. Está bajo el control divino, sin ser Él el autor del pecado. Todo lo que ocurrió entonces en la vida de Jacob, que lo había llevado al exilio, ocurrió providencialmente. Todo lo que hemos visto hasta ahora en Génesis ha ocurrido bajo el gobierno de Dios. Su llegada a aquel pozo, su reunión con aquellos pastores, la llegada de Raquel, todo esto, mis hermanos, fue providencial. Nada fue una casualidad. Era Dios gobernando todas las cosas para hacer su voluntad, para traer al Mesías, para glorificarse Él mismo y para el bien de su pueblo. Pero también, mis hermanos, el engaño de Labán, el silencio de Lea, probablemente el silencio de Raquel también fueron providenciales. Dios iba a usar la tiranía de Labán para disciplinar a Jacob, para mostrarle la fuerza oculta del pecado, de la mentira y el engaño en su vida, para humillarlo y finalmente atraerlo a Él. Pero también Dios usaría el silencio de Lea, su complicidad en el engaño de su padre a Jacob, para hacerla la esposa de Jacob. Y como veremos la próxima semana, la madre de Judá. Nada es casualidad. Nada es casualidad. Lea tenía que ser esposa de Jacob, porque de ella vendría Judá. Y de Judá vendría el rey David. Y del rey David vendría muchos años después el Mesías. Si Dios no estuviera gobernando el universo, mis hermanos, todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob no hubieran tenido sentido. Ni siquiera la promesa del Redentor. El Evangelio entonces es una realidad porque la doctrina de la providencia de Dios es verdad. Y debemos darle gracias a Dios por esa doctrina. Porque la providencia de Dios es lo que ha hecho el Evangelio una realidad. Y si hay una doctrina entonces que debe traer paz a nuestras almas, es esta doctrina. Nada es casualidad en nuestras vidas. Todo viene por la voluntad de Dios, de su mano paternal para nuestro bien. Todo. El cuidado de su iglesia es providencial también. El cuidado de nosotros, hermanos, como iglesia local, es providencial. Nuestro deber entonces, y esta es la segunda cosa que debemos entender, no es desesperar en medio de las aflicciones, sino más bien reconocer la mano providencial de Dios en todo eso para su gloria y nuestro bien. La pregunta que usualmente hacemos cuando viene alguna aflicción en nuestra vida es: ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Esa es la pregunta que hacemos, porque tenemos un mal concepto de nosotros mismos. Ahora, eso es entendible a la luz de la debilidad de las criaturas que somos. Pero la pregunta que realmente deberíamos hacernos cuando experimentamos alguna aflicción es: ¿qué quiere el Señor que yo aprenda de esta situación? Porque algún propósito tiene Dios al traer alguna aflicción a mi vida. Porque
Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito. Entonces, mi pregunta cuando viene una aflicción, sí, me puedo desesperar, puedo dudar, puedo cuestionar a Dios, pero al final mi pregunta debe ser: Señor, tú eres soberano, tú has traído esto a mi vida, ¿qué quieres enseñarme a mí por medio de esto? Solo así, mis hermanos, podremos nosotros actuar de una manera que glorifique a Dios. Porque solo así dejamos entonces de culpar a Dios de hacernos algún mal. Cuando sabemos por la palabra que Él es nuestro Padre, que hemos sido adoptados por Él en Cristo Jesús como sus hijos, y que Él nunca nos hará mal. Podremos entonces reconocer su amor y su deseo de conformarnos cada vez a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio de esa situación que ha traído a mi vida. Pero lastimosamente lo que frecuentemente hacemos es quejarnos. Deberíamos humillarnos y decir: Señor, entiendo, esto es para mi bien. No entiendo cómo, pero sé por la fe que esto es para mi bien. Ayúdame, aumenta mi fe, acércame más a ti, en lugar de cuestionar a Dios. Jacob estuvo ciego a esa providencia de Dios en su vida. Él no pudo darle gracias ni siquiera por llevarlo hasta Harán, hasta casa de Labán, cuando vio a su hija Raquel venir. Ni siquiera pudo abrir su boca para darle gracias a Dios por su cuidado y guiarlo hasta ahí. Nosotros, mis hermanos, tenemos que aprender de esto para ponernos los lentes teológicos, los lentes bíblicos cada día en nuestras vidas, para que veamos en todo momento la mano providencial de Dios guiando nuestras vidas para su gloria y nuestro bien. Como le dijo Pablo a los Corintios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A nuestra vista, la providencia de Dios en ocasiones puede ser difícil de soportar, como lo será para Jacob. Pero Dios nunca nos dará algo más de lo que podremos soportar. Nunca. Nunca. Pero debemos aprender y reconocer la mano providencial de Dios en nuestras vidas en todo lo que Él hace. En todo. Para poder vivir para Él. Y en tercer lugar, debemos entender que muchas veces nosotros actuamos también como Jacob. No queremos reconocer a Dios moviéndose y guiando todo en nuestras vidas, sino que más bien intentamos hacer las cosas a nuestra manera, según nuestra sabiduría, como lo hizo Jacob. Y Dios nos guía por medio de su palabra. Es así como Dios guía a su pueblo. Pero ¿qué hacemos nosotros frecuentemente? Buscamos un trabajo a nuestra manera. No esperamos en el Señor, no oramos al Señor: Señor, guíame en este trabajo, ¿cuál debo escoger? ¿Qué es lo que debo hacer? No. Yo sé lo que tengo que escoger. Terminamos escogiendo un trabajo que nos impide, por ejemplo, venir el domingo a la iglesia, o congregarnos más tiempo con los hermanos, o afectando nuestra vida familiar. ¿Por qué? Porque no nos hemos sujetado a la soberanía de Dios y a su guía. Buscamos esposa a nuestra manera, como Jacob, viendo lo exterior, lo externo y no lo interior. ¿Qué es lo que el Señor nos dice? ¿Qué es lo que el Señor aprecia, nos enseña a nosotros los varones que debemos apreciar de la mujer? Su piedad. Pero como Jacob, muchos de nosotros estamos más enfocados en lo externo que en el corazón y en la piedad de la mujer, de la hermana. Muchas veces algunos terminarán escogiendo una esposa que
van a hacer su vida muy difícil por no hacer y no dejarse guiar por el Señor por medio de su palabra para escoger una esposa. Igual las hermanas, por querer casarse, se casan con cualquiera y se dejan engañar de un hombre que entonces ahora sí viene todos los domingos a la iglesia y vienen los dos cultos y viene el culto de oración. Nunca lo hacía antes, pero ahora sí. ¿Por qué será? Pues está interesado en usted, hermana. Pero ¿ve usted la piedad en él? ¿Ve usted amor por Cristo en ese varón o no? Si no la ve, no se case con él. No se case con él. Que algunas hermanas a ustedes les podrán decir que después de algunos años esos hombres dejaron el cristianismo y van a hacer de sus vidas muy difíciles también. Hacemos negocios a nuestra manera, adquirimos cosas a nuestra manera, sin ir al Señor en oración, sin pedirle al Señor, ¿qué debo hacer aquí? ¿Cómo debo disponer de mi dinero, del dinero que tú me das? ¿Cuánto debo gastar en esto? Vivimos nuestras vidas como si Dios no existiera muchas veces, confiando en nuestra sabiduría, en nuestro propio ser. Realmente debemos arrepentirnos por la manera en la que muchas veces vivimos nuestra vida. Y finalmente, quiero dirigirme a nuestros hijos. Hijos, ustedes están aquí. Ustedes crecieron, nacieron de esas familias en las cuales nacieron ustedes. No por casualidad. No por casualidad. Fue Dios quien decretó en la eternidad que ustedes nacieran en esas familias. En familias que el día de hoy los estarían trayendo ustedes a la iglesia. En familias que el día de hoy les están enseñando a ustedes la palabra de Dios. En familias que el día de hoy están viviendo sus vidas queriendo temer al Señor. Esa es la providencia de Dios para con ustedes. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Él quiere que ustedes sean salvos. Él quiere que ustedes escuchen el Evangelio y respondan con fe. Él quiere que ustedes reconozcan su incapacidad, que reconozcan la vanidad de querer vivir sus vidas bajo su propia sabiduría, de la inutilidad de vivir una vida sin Dios, y que ustedes entonces se arrepientan y entiendan que la única esperanza está en Jesucristo. Que si ustedes han de vivir una vida para Dios, tiene que ser en Cristo Jesús. Que si ustedes van a vivir una vida para su gloria, es únicamente por la fe en Jesucristo. Que si ustedes un día van a tener la vida eterna, es únicamente por medio de Jesucristo. Pero esa es la providencia bondadosa y misericordiosa de Dios para con ustedes. Porque muchos jóvenes y muchos niños han nacido en hogares en donde sus padres nunca les van a enseñar acerca del Evangelio. Pero ustedes, en su providencia, Dios les ha dado ese regalo. No lo desprecien. No lo desprecien. Arrepiéntanse y crean en Jesucristo y tengan la vida eterna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos cada día más. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra manera de vivir en tantas ocasiones, Señor.
Hemos tomado decisiones, hemos actuado, hemos pensado, hemos hecho cosas sin tenerte en cuenta, sin pedir tu guía. Oh Señor, perdónanos. Que debimos reconocer en todas aquellas ocasiones que eres tú quien está en control de todo. Y que nuestro deber es honrarte a ti con nuestras decisiones y nuestra vida. Padre, permítenos ver tu providencia, tu mano providencial siempre en nuestras vidas. Para que de nuestras bocas, Señor, no puedan salir quejas, sino más bien acciones de gracias para ti. Porque tú, Señor, continúas guiando nuestra vida. Como nos has dicho en tu palabra, la guía, Señor, para la gloria. Que Jesucristo sea siempre nuestra meta. Y agradarte a ti, Señor, también. Bendice, Señor, a nuestros hijos con la salvación. Trae, Señor, convicción de pecado a sus vidas. Y dales la fe para creer en Cristo Jesús. Cuánto deseamos, Señor, verlos a ellos como nuestros hermanos en la fe. Oh Señor, ten misericordia de sus almas. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.